familias. Esos tiempos en los cuales el temor está consumiendo naciones, iglesias como tal. ¿Por qué? Porque uno cada día debe asombrarse mucho más de lo que se está viendo, ¿no? Pero que definitivamente está escrito en la palabra que se verá eso y mucho más antes de que llegue el fin. Y uno dice, wow, ¿más? Y dice uno, sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿cierto que sí? Mateo 24, por favor. Mateo 24, para que lo tengas ahí y te des cuenta de que lo dice la palabra para los fines de los tiempos. Cuando ustedes y yo abrimos Mateo 24, esos son señales de los tiempos finales. O la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es Mateo 24. Y cuando abrimos el versículo 12, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. En la Reina Valera del 60 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, se enfriará. Y no sé si lo noten, pero es una realidad. ¿Qué es una realidad? Se ha multiplicado la maldad. Por donde quiera que uno voltee a mirar, ¿qué hay? Maldad. Por donde quiera que uno lea, vea televisión, ¿qué se ve? Maldad. Conoce uno personas que dice uno, ¿y cómo así que él? ¿Cómo así que ella? ¿Verdad todo eso? ¿Por qué? Porque no se veía una fachada, pero había muchas cosas atrás y se habla de maldad también. Entonces lo primero es eso, pero lo segundo, más complicado todavía. ¿Qué cosa? El amor se enfriará. El amor se enfriará. Ahora, ¿de qué clase de amor está hablando el Señor ahí? Hace 8 días les hablaba del primer amor. El primer amor que tenemos ustedes y yo con el Señor. ¿Cierto que sí? Entonces esos tiempos difíciles no son ajenos a la iglesia también. No son ajenos a los que somos parte de la iglesia como tal. Vemos cómo la maldad se ha multiplicado y cómo hemos dejado de confiar muchas veces en Dios. Ustedes y yo creemos muchas veces más en las personas, creemos mucho más en el jefe, en quien sea, pero dejamos de confiar ¿en quién? En Dios. Ahora, muchas veces ustedes y yo también nos apoyamos en nuestra sabiduría humana. Y cuando nos apoyamos en nuestra sabiduría, nos vamos a terminar equivocando. No sé si lo creyeron. Ahora, hay un ejemplo en la palabra, porque quiero en esta noche decirles, no les traigo malas noticias, les traigo buenas. ¿Cuántos quieren buenas noticias? Dios está en nuestras batallas. Dios está en nuestras batallas. ¿Cuántos tenemos batallas acá? ¿Cierto que sí? Y a pesar de que estamos viviendo esos tiempos difíciles y todo eso, hay algunos puntos que necesitamos tener en cuenta para afrontar y enfrentar esas situaciones difíciles, esas batallas, esas luchas, esas peleas que tenemos a diario. No sé si lo crean, pero vale la pena decirle, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque eres el único que nos puede ayudar. ¿Alguien tiene problemas acá? ¿Alguien tiene de pronto luchas acá? Por supuesto. ¿Por qué? Porque no somos ajenas a ello. Y quiero que vayamos un momentito a segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Voy a estar hablando un poquito de toda la historia, pero vamos a centrarnos en 2 versículos. Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. ¿Lo tienen? ¿Sí lo tienen? Amén. Si no, tranquilos que ya debe estar por ahí listo y preparado. Dice el Señor, sean fuertes y valientes, no teman
ni se acobarden a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. Lo primero que tenemos que mirar, el primer paso es: no dejes que el desánimo controle tus emociones. Lo primero que tengo que empezar a decirles es: cuando viene una circunstancia, cuando viene una situación difícil, cuando vienen esos acontecimientos de los cuales hablamos los hombres con Cristo, no dejes que el desánimo controle tus emociones. ¿Por qué? Porque eso nos hace que decaer. Eso viene inmediatamente a tu vida y a mi vida y nos empieza a marcar la segunda parte. Dejamos el amor que Dios nos ha dejado para que nos amemos los unos a los otros y para seguir amando a Dios. Entonces, lo primero, no dejes que el desánimo controle tus emociones. Cuando uno lee completamente todo, Asiria era un gran imperio en los tiempos de Ezequías como tal, y controlaba la mayor parte de lo que era el Medio Oeste, desde una pequeña franja de tierra localizada en lo que hoy en día es Irán e Irak. Ese sector como tal era el tiempo de Ezequías y era como el entorno de Ezequías. Ahora, en el pasado, Nabucodonosor, yo no sé cuántos recuerdan eso también, había invadido las 10 tribus. Recuerde que las tribus se abrieron y Nabucodonosor tomó 10 tribus y ahora este rey quiere lograr lo mismo. Empieza a decir: yo quiero también posesionarme sobre esas 10 tribus y mandar sobre esas 10 tribus. Ahora, si lo traemos a nuestra vida hoy, el mundo quiere poner carga a tu vida y a la mía. El mundo quiere en un momento traerte carga a ti y a mí. ¿Cuántos creen eso? Carga financiera, carga en un momento determinado de trabajo, carga de una cosa, carga de otro. Entonces veamos la amenaza del rey de Asiria. ¿Cuál es la amenaza que en un momento él hace? Versículo 1, de ahí del 32. Después de estos actos de fidelidad, hablo de la fidelidad que tuvieron Nabucodonosor con el anterior rey, diciendo: vamos a vivir en conjunto. Entonces, esa fidelidad, dijo Sennacherib, rey de Asiria, vino e invadió a Judá y sitió las ciudades fortificadas y mandó conquistarlas para sí. Entonces, después de esas cosas, de esa fidelidad que en un momento hubo, que de cierta manera hicieron alianzas, llegó un nuevo rey. ¿Cuál es el nuevo rey que llegó? Sennacherib. Y este Sennacherib dijo: oiga, yo no quiero alianzas con ninguno, y mucho menos con ese tal pueblo de Dios. Yo no quiero saber nada de ese Jehová, no tengo nada que ver con él. Así que tomemos posesión de esa tierra, tomemos posesión de esas tribus y tomémoslos para nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente no me gustan. Y lo que te quiero decir en esa noche: no permitas que el miedo conquiste tu fe. No permitas jamás que el miedo conquiste tu fe. ¿Sabe por qué? Porque, permítame decirle, era un reino impresionantemente grande. Cuando ustedes y yo vemos versículos 2 y 3, cuando Ezequías vio que Sennacherib había venido y que se proponía hacer guerra contra Jerusalén, decidió con sus oficiales y guerreros cortar el agua de las fuentes que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo ayudaron. Empieza entonces consejos de un lado y del otro. ¿Por qué? Porque cuando ustedes y yo tenemos inconvenientes frente a esas guerras, esas peleas que vienen, yo busco apoyo en gente que tenga la visión de Dios. Yo busco y empiezo a encontrar el direccionamiento que me dice: cuidado con esto. ¿Por qué? Porque ustedes y yo muchas veces tomamos decisiones a la carrera y por mis propias cuentas. Y cuando tomamos esas decisiones, permítame decirle, nos vamos a equivocar.
Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? ¿Qué es lo que en un momento hace cuando Ezequías, cuando escucha que Sennacherib viene con todo? Tomemos consenso, venga, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no dejes que el desánimo controle tus emociones, pero ahora ¿qué? Busca apoyo en la gente que tiene la visión en las cosas de Dios. Porque muchas veces van a venir y te van a decir, no se preocupe, yo le ayudo, yo venga, pero recuerde algo, el enemigo, el diablo, sí cobra. Dios te da bendición, te ayuda, te saca sin cobrarte absolutamente nada. No sé si lo creyeron acá. Ahora entramos ya en ese versículo 7. ¿Qué es lo que en un momento me está diciendo? Cobren ánimo, ármense de valor. Yo no sé si ustedes lo han leído en varias ocasiones, pero cuando leemos Josué, ¿cuántas veces se lo dijo? Esfuérzate, ¿y qué? Y sé valiente. Y no se lo dijo una vez, se lo dijo ¿cuántas? 3 veces. ¿Por qué? Porque las guerras que vienen a tu vida y a la mía no son fáciles. No son fáciles. Y lo que se está diciendo el Señor es, esfuérzate, cobren ánimo, ármense de valor, cobre ese ánimo ante el reto que tienes de frente, ármate de valor porque simplemente tienes el consenso para que las cosas de Dios te digan qué camino hay que tomar. Pero también, no se asusten, no se acobarden, porque muchas veces eso trae temores, yo no sé si lo creen. Y no se acobarden ante quién, ante el rey de Asiria y su número de ejército que era inmenso. No se asuste ante la crisis que atraviesa el mundo, ante la enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con alguien mucho más poderoso que cualquier otra situación que esté pasando. Eso empieza a darle las pautas. ¿Qué es lo primero? Cobren ánimo. ¿Qué es lo segundo? Ármense de valor. ¿Por qué? Porque simplemente esas guerras cuando llegan me llenan de miedo, de temores, y no somos ajenos a ello. Ustedes y yo tenemos esos temores, ¿por qué? Porque simplemente todo estaba bien y de un momento a otro, ¿qué pasó? Unas guerras que uno dice, ¿pero por dónde? Alguien nos comentaba esta semana por ahí por la calle, es que solamente me pasa a mí. Son cosas que solamente me pasan a mí. ¿Y como por qué? No. Es que el diablo se encarga de que te pasen muchas cosas a ti. Pero lo que en un momento te está diciendo, por el otro lado es diciéndote, oiga, ánimo, cobra valor, ármense de valor, porque lo que viene es mucho más poderoso. Recuerden que la mano del que está por aquí alrededor no tiene nada que ver con la mano poderosa de ese Dios en el cual ustedes y yo creemos. No sé si lo creyeron. Ahora, hay un segundo paso ahí en el versículo 8, la primera parte del versículo 8. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros ¿qué? ¿Está quién? El Señor nuestro Dios, ¿para qué? Para ayudarnos. Lo segundo que te quiero decir es, Él se apoya en la fuerza humana. ¿Quién? El enemigo que viene a molestar tu vida, a molestar la mía. Él se encarga, escuchen bien, se encarga en la fuerza humana. Pero ustedes y yo tenemos un brazo mucho más grande. Fíate en Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice Proverbios. Fíate en Jehová. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros contamos que simplemente hay un enemigo que viene a molestarnos, ustedes y yo tenemos al Señor, nuestro Dios. Cuenta con Dios y Él hará todo por cada uno de nosotros. No sé si lo crean. ¿Quién nos brinda ayuda en las peleas? En esas peleas, en nuestras batallas, pues. ¿Quién nos brinda ayuda? Te tengo que decir en muchas ocasiones que ahí es donde se conocen los amigos, las amigas, no sé si lo crean. En esos momentos es cuando más se conoce. Alguien escribía, cuando uno está enfermo o en la cárcel, es cuando más se va a conocer quién tiene
alrededor. Y permítame decirle, normalmente, es al que más peleo, con el que más mantengo disgustado, no sé si le parece. ¿Por qué? Porque simplemente no creemos que la batalla es con la persona. Pero yo te estoy diciendo, la batalla tuya y mía es de Dios. Yo me tomo del brazo de Él, me tomo de la mano de Él y Él se va a encargar de pelear por nosotros. No sé si lo crean. Entonces, ¿quién brinda su ayuda? ¿Quién pelea las batallas por nosotros? O sea, ¿quién es en un momento determinado? Vamos un momentico a Salmo 33, 20, para que lo subrayen si lo quieren subrayar allí y lo tengan bien claro. Cuando haya esos momentos en los cuales dice, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? Ahí está el Señor contestando siempre con una respuesta de parte de Él para tu vida. Salmo 33, versículo 20. ¿Lo tienen? Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro ¿qué? Escudo. En la Reina Valera del 60 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Es Él, ¿cuántos lo creen? Entonces, ahí viene Él diciéndote, ahí en ese instante, versículo 8, Él pelea nuestras batallas. Por eso traje ese sentir en esta noche. ¿Por qué? Porque Él va a pelear tus batallas y las mías. Él las peleó antes, las peleó en Jesús, las peleó con los discípulos, las va a pelear con nosotros también. Porque sabemos en quién hemos confiado. ¿Cuántos lo creen? Éxodo 14, porque esto no fue de ahí, de ese momento, sino es algo que dejó el Señor por allá en ese momento en que dio toda la ley, todo lo que en un momento son el sentir de los que seguían su presencia. Esa ley nos dejó algo bien especial. Éxodo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Alguien la cogió? ¿Alguien la cogió? Escuchen bien, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? Tranquilos. Pero hay un tercer paso. Hay un tercer paso, ahí está en el versículo 8 del 32. Y es la última parte. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿El pueblo qué? Confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y yo te digo hoy, cuidado con lo que escuchas. Cuidado con lo que escuchas. Hablábamos mucho de invitaciones, que ahora a los hombres nos toca escondernos. Hablábamos un poquito de eso para invitar a aquellos hombres a que hagamos parte también de esas reuniones. ¿Por qué? Porque en cierta manera nos enseña mucho a lo que es la cabeza, a lo que es el direccionamiento hacia el hombre como tal. Y hablábamos un poquito acerca de ello, nos traían ejemplos los hermanos de decir, es que me salen con unas, y salen con unas que uno dice, pero por favor, y permítame decirles, son ese sentido, cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que estamos escuchando. Hay noticias, ¿cuántos escuchan noticias acá? ¿Sí escuchamos noticias? Hoy pasó la reforma a la salud. Amén, gloria a Dios, aleluya. Para algunos, para otros, noticias. Yo no sé cuántos han tenido inconvenientes en ir a reclamar medicamentos. ¿Sí lo han tenido? Hemos tenido inconvenientes y ahora con la reforma a la salud, pues no sé cómo quedará ello. Pues Dios permita que sea para bien, ¿no? Pero sabemos que muchas cosas van a cambiar acá. Pero hay otros que leen periódicos, ¿cierto? Hay algunos que leemos periódicos y bueno, ¿qué ha pasado durante el día? ¿Qué ha pasado durante la semana y todo esto? ¿Qué leemos? ¿Qué leemos? Yo me recuerdo una revista, se llamaba Vea.
Vea, ¿cierto? ¿Para qué se compraba Vea? ¿Para qué se compraba la Vea? Chisme nomás, ¿cierto? Pero había algo especial. Si era la Vea, bueno, no recuerdo. Si era, había un crucigrama. Había un crucigrama y la gente lo compraba por el crucigrama. Pero es interesante lo que había al pie del crucigrama. ¿Qué había al pie? ¿Alguna? ¿Me doy a entender? Ojo con lo que estamos viendo. Ahora, por supuesto, cuidado con lo que escuchas. ¿A cuánto nos han prometido los políticos? ¿No? Ya ahorita empiezan, ¿cierto? ¿El año entrante qué? Listos, están por acá, ¿cierto? Cuidado con lo que escuchas. Pero también, ojo, con los falsos profetas. Los falsos profetas. Por eso te digo, cuidado con lo que escuchas. ¿Por qué? Porque aquí lo que me está diciendo que el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y yo te digo algo tiene de verdad cuando este servidor viene y les trae palabra de Dios y ustedes creen en algo la palabra de Dios y se van y la colocan en su corazón, la colocan en práctica y Dios les contesta con bendiciones a tu vida y a tu caminar. Porque hay que en un momento saber escuchar. Ahora, importantísimo escuchar la palabra de Dios, ¿cuánto lo creen? Importantísimo escucharla, ¿o no? Hay un ejemplo en la palabra por allá, están creo que en los 13 evangelios de la mujer que tenía, ¿qué? 12 años de estar, ¿qué? Con flujo, padecía de flujo de sangre, ¿cierto que sí? Había sufrido mucho, había gastado todo lo que tenía en médicos, todo lo que en un momento había podido hacer. Y aprovechando ese instante en el cual oyó que pasaba Jesús. Que pasaba Jesús. Y yo te digo algo, hay que escuchar. Hay que escuchar porque en cualquier momento pasa Jesús a tu vida, a mi vida, a tu casa, a mi casa. Y entonces cuando escuchó que pasaba Jesús, no le importó la multitud, no le importó nada, se fue por entre las piernas de todo, pero yo necesito es que tocarlo. Si yo lo toco, ojo, tenía una seguridad que dijo, yo seré sana. Y es tan interesante la historia que en medio de la multitud, en medio de ese apretujones que habían y todo eso, Jesús dijo, ¿quién me tocó? Los mismos discípulos, ¿cómo le ocurre? Si mire toda esta multitud, cualquiera, no, ¿quién me tocó? Porque poder salió de mí. ¿Qué escuchas? Escuchen bien, cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios, algo te va a decir para que tu vida y mi vida sea del camino de la mano de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Ahora, si vemos la historia que estamos viendo hoy, el rey Sennacherib envió cartas para amedrentar el pueblo como tal. Mira el 32:17, por favor. 32:17. También Sennacherib escribió cartas para insultar al Señor, Dios de Israel, y para hablar contra él, en que decía, cómo los dioses de las naciones de las tierras no han librado a sus pueblos de mi mano, así el Dios de Ezequías no librará a su pueblo ¿de qué? De mi mano. Hay momentos en los cuales tus peleas, mis peleas, es por lo que creemos. No sé si lo creyeron. Yo no sé cuántas mujeres tienen sus inconvenientes con el esposo. ¿Qué mantiene haciendo allá en la iglesia? ¿Qué es lo que va a hacer? Lambeladrillos. ¿Qué es lo que en un momento hace tanto allá? Ahora reunión toda la semana, pues. No sé si habrán escuchado en muchas ocasiones eso. Vea, se debería uno sentir dichoso, feliz,
que la esposa esté en la iglesia. No sé si lo creyeron. Mire, la iglesia católica hace la referencia mucho de María. ¿Sabe cuál es el concepto nuestro? Quisiéramos que nuestras mujeres fueran como María. No por la veneración, sino por el estilo de vida de María. Y en cierta manera eso es un privilegio el día de hoy, porque hablábamos de los hombres, que las mujeres hoy están un poquito pasadas, un poquitico. No sé si lo creyeron acá. Entonces el sentido como tal es: Señor, danos esa mano. Ojo, cuando el mundo te dice que no puede, Dios te va a decir: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando el mundo te está diciendo no se puede, ¿por qué? Porque es lo que escuchas, por un lado, por el otro, vas, golpeas puertas, vas y llevas hojas de vida, vas por acá y no. El mundo te está diciendo no, pero hoy te dice Dios, a ti, me dice a mí, todo lo puedes en Cristo Jesús. Y eso, si lo escucho, lo agarro y me lo llevo en el nombre de Jesús. No sé si lo creyeron. Entonces, mire, es interesante. Proverbios capítulo 1, versículo 33. Aquí hay 4 cosas que tú debes de tener en cuenta. Proverbios capítulo 1, versículo 33. Les tengo una buena noticia, ya dejó de llover, pero les tengo una mala noticia, es que me falta 1 hora. Capítulo 1, versículo 33. ¿Ya lo tienen? Pero el que me escucha, vivirá ¿qué? Seguro, y descansará sin temor al mal. En la Reina Valera dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Eso vale la pena subrayarlo. Y hay 4 cosas interesantes allí, 4 cosas. El primero, el que me oyere. ¿Quién escucha la voz de Dios? ¿Cómo se escucha la voz de Dios? ¿Cómo la escuchamos? ¿Cómo en un momento determinado escuchamos la voz de Dios? De pronto en una cantina, qué difícil será, no sé si lo creen. De pronto con unos tragos en la cabeza, qué difícil será, aunque no lo crea. Yo te digo algo, cuando tú y yo tenemos esas batallas, esas luchas, lo primero es: apártate un tiempo para escuchar la voz de Dios. Apártate un espacio para que escuche la voz de Dios. Que en medio de ese sentir de batalla vas a escucharla y te va a decir lo que hay que hacer, porque veremos la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen? Una segunda cosa es que si yo escucho la voz de Dios, ¿cómo voy a habitar? ¿Cómo voy a habitar? Tranquilo, no hay problemas. Sí, hay batallas, claro que sí, las estamos viviendo, claro que sí. Pero es que yo descanso en mi Señor. Yo descanso en ese Dios que me dijo: yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Yo empiezo a tener la confianza en Él y por supuesto en Él hay esperanza de que esa batalla se va a acabar para que su gloria sea exaltada. Pero hay una tercera cosa: vivir tranquilo. Una cosa es habitar confiadamente, otra cosa es vivir tranquilo. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, que a ti y a mí no llegan a la casa con un maletín negro y todo de negro. Antes llegaban, ¿cierto? Qué vergüenza, ¿cierto? ¿O no? Ya no, ya no. Y por si acaso,
por si acaso de pronto, pues vamos a pedirle al Señor para que no vuelvan, para que Dios te provea y que simplemente esas deudas se vayan en el nombre de Jesús. Tú y yo vivimos, habitamos confiadamente, pero vamos a vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque nadie te señalará, nadie te juzgará, nadie dirá nada de ti, porque tú eres un hijo de Dios. ¿Lo creyeron? Y una cuarta cosa, dice, mire ese versículo, una cuarta cosa, sin temor del mal. Entonces, vamos a escuchar la voz de Dios, voy a habitar confiadamente, voy a vivir tranquilo y sin temor de ese mal que siempre, siempre, siempre va a querer dañar mi tranquilidad. Voy terminando, 2 de Crónicas 32, 21, por favor volvemos otra vez ahí, con esto termino. Cuando tú escuchas la voz de Dios, hay un resultado en tu vida y en la mía. ¿Cuántos lo quieren? Bueno, poquitos. A pesar de que hay poquitos, menos los escucho. ¿Cuántos quieren el resultado de escuchar la voz de Dios? 21. El Señor envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, comandante y capitán en el campamento del rey de Asiria. Así regresó avergonzado a su propia tierra, y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos, ¿qué? Lo mataron allí a espada. Yo les hago una pregunta. ¿Quién peleó? ¿Quién peleó? A propósito, dile al que tiene al lado, deje de pelear. Deje de pelear. Porque es que la pelea no es tuya, la batalla no es tuya. Cuando tú y yo no estamos de la mano de Dios y escuchamos la voz de Dios, escuchen, Él gana la batalla por ti y por mí. No sé si lo creyeron. Ahí está claro o no. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué hicieron los hijos de Judá? ¿Qué hicieron? Nada. Lo único que hicieron, versículo 8, fue escucharon la voz de Ezequías y dijeron, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Hoy escuchamos la voz de Dios diciéndote a ti y a mí, yo voy a pelear por ti, y yo digo, yo estoy de acuerdo. Y si estamos de acuerdo, veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Yo no sé si lo crean en esta noche. Amén, amén. Entonces, primer paso, no dejes que el desánimo controle tus emociones. Jamás permitas que el desánimo controle lo que es tu sentir, tus cosas como tal. Segundo paso, entender que Dios pelea nuestras batallas, Y tercero, busca la palabra de Dios que nos va a dar tranquilidad. Por eso les traje ese proverbio, con eso es suficiente. Yo estoy ahí tranquilo, porque yo sé que mi Dios está con nosotros. Y como un sentido de aplicación, deja que Dios siga peleando por sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Deja que Dios siga peleando por sus hijos, siga peleando por mis finanzas. Aprende a confiar en las promesas de Dios. Tranquilo, porque Dios pelea tu batalla para la gloria de Él. Yo no sé si lo creyeron. Ya Dios pelea tu batalla. Si tenemos problemas con nuestros hijos, déjaselos al Señor. Si tenemos problemas con el sinvergüenza del marido, déjatelo al Señor. Si tenemos de pronto problemas con la situación de mi vecina, déjaselo al Señor. Porque esas son las batallas que podemos estar y que me quitan la paz y que me quitan la tranquilidad. ¿A alguien le habló el Señor? Que sea Dios confirmando y afirmando en tu vida y en la mía lo que verdaderamente quiere hacer. Y recuerden, todo lo de Dios siempre será bueno, agradable y perfecto. Si pueden, en la casa leen toda la historia y van a darse cuenta cómo Dios obra cuando escuchamos la voz de Él y cuando permitimos que Él haga la obra en nuestra vida. Hoy quiero que nos coloquemos ahí sobre nuestros pies.
oramos en esta noche dándole gracias a Dios. Y vamos a tener un espacio en el cual permitamos que Dios obre. Permitamos que Dios haga lo que tenga que hacer. Y lo primero es abrir tu corazón y decirle: Señor, esta es mi batalla. Esta es mi batalla. Y si no la hay, dele gracias a Dios, porque ya te las ganó todas. Ya te las ganó todas. Sin embargo, no te confíes. No te confíes, porque el mundo está trayendo cada día más situaciones difíciles. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Cuando vienen los tiempos finales, se pondrá más caótico todavía. Pero no es el fin. Hay mucho más, lo cual vamos a tener que ver. Yo te digo, no te asombres de lo que el mundo está haciendo, de lo que el mundo está ofreciendo, de lo que el mundo, en cierta manera, ha querido hacer en contra de las cosas de Dios. Tú y yo hemos decidido confiar en Dios. Tú y yo hemos decidido creer en Dios. Y tú y yo hemos decidido caminar con Dios. Y eso trae una recompensa. ¿Cuántos lo creen? Y Padre Celestial, yo te pido en esta noche que tus hijos han venido, Padre Celestial. Por supuesto, caótico, porque la lluvia, todo esto, pero hemos decidido sacar este tiempo, Señor, para venir delante de ti y decirte: ayúdanos, ayúdanos. Porque mi Rey, las batallas que estoy viviendo, las batallas que estoy enfrentando, me están agobiando, me están robando la paz, me están quitando la tranquilidad en mi casa, en mi trabajo, en mi familia. Yo quiero que esta noche, Señor, visites nuestro corazón, visites nuestra vida, Señor, y ante todo, como lo dice ese proverbio, nos des la paz, nos des la tranquilidad de saber, Señor, que tú te encargarás de esas batallas que estamos viviendo. Pueden ser finanzas, pueden ser nuestros hijos, puede ser el matrimonio, puede ser el trabajo, puede ser lo que sea, Señor. Para ti no hay nada imposible. Y hoy hemos decidido, Señor, declarar que tú tienes una respuesta para mí y para mi vida. Por eso te decimos con todo nuestro amor, Señor: siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá.